Antes de comenzar con el video, recuerda que hemos creado un blog del mismo canal de YouTube Ingetur, en el cual está abarcando todos los temas de los cursos de estática, resistencia y materiales 1, resistencia y materiales 2, análisis estructural. Y bueno, acá tenemos los links en el cual te va a redirigir a la lista de reproducción del canal de YouTube. Están todos los temas aquí que pueden ustedes de su interés. Y luego, si es que no quisieras ver de repente lista por lista, puedes ver video por video, ¿no? Más detallado, también aquí lo he extraído de esa forma, con imágenes para que sea de una forma más visual, ¿no? Y bueno, dejaré este link en la descripción y puedes continuar con el siguiente video. ¿Qué tal amigos? Vamos a desarrollar el siguiente problema que en realidad últimamente está siendo muy recomendado, lo que son diagramas, ya sea de fuerza axial, fuerza cortante, momento flector para lo que es pórticos, ¿no? Usualmente vemos más en vigas aplicando diferentes métodos, pues, ¿no? Como el método de los cortes, el método de las áreas, etc. Para esta ocasión he preparado este pórtico donde justamente el punto C es una rótula y tenemos dos apoyos fijos. Vamos a ver cómo desarrollaríamos este problema. Me imagino que nos demoraremos quizás un par de minutos, o sea, me refiero a 25 o 30 minutos, dependiendo también la explicación que voy a dar a detalle. Bueno, sabemos que como primer paso siempre es identificar las reacciones, ¿no? En este caso tenemos dos apoyos fijos, por lo tanto se va a generar dos reacciones. Bueno, una reacción vertical, voy a indicar acá, AY, como también una reacción horizontal, digamos que sea hacia la derecha, ¿no? Tú puedes asumir el sentido que quieras, ya si al final te da negativo nada más se le cambiaría el sentido. Igualmente en el punto E sería la reacción vertical EY, como también la reacción horizontal AX. Lo que hemos hecho nada más es identificar las reacciones. Ahora deberíamos aplicar algunas de las condiciones del equilibrio. Sabemos que son tres, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y finalmente sumatoria de momento. Pero recuerda que acá hay una rótula. Esa rótula también nos sirve a nosotros como condición especial, que ya lo vamos a ver. Así que lo que utilizaría ahorita y lo que es más conveniente es aplicar sumatoria de momentos. Puede ser en el punto A o en el punto E, porque si te das cuenta, si yo aplico en cualquiera de estos dos puntos, puedo calcular una de las reacciones verticales, que puede ser la reacción EY o la reacción AY. Entonces yo voy a indicar que sea en el punto E. Supongo un sentido antihorario positivo igual a 0. Comenzamos. A ver, esta reacción AY va hacia arriba, me genera un momento horario hasta el punto E, así que va a ser negativo, menos AY por la distancia que es 4. Esta reacción X no produce momento, pasa por el mismo eje, igual de estas dos reacciones. Esta fuerza de 15 sí, me produce un momento en sentido horario hasta el punto E, sería negativo, menos 15 por 3. Y luego esta carga distribuida tendría que encontrar su fuerza resultante, es el área de un rectángulo, base por altura. La base es 4 y la altura es 8, 8 por 4, 32 toneladas. Y se ubica justamente en su centro de gravedad, pues, ¿no? En la mitad. Si este es 4, estaría a 2 metros. Del mismo modo, para la carga triangular, su fuerza resultante va a ser el área de un triángulo. Es base por altura entre 2. La base viene a ser 6, la altura 12. Entre 2 me va a dar una fuerza resultante de 36 toneladas. Ubicamos también su posición, su centro de gravedad. Esto de aquí viene a ser el ángulo recto, a 90 grados. A 90 grados para ese ángulo va a ser a 1/3 de la base. Vamos a indicar acá 1/3 por la base, que es toda su longitud, que es 6. Y luego acá se va a ubicar la otra distancia, que viene a ser a 2/3 de la base. Nada más. Multiplicamos esta fuerza que va hacia abajo, me genera un momento antihorario, va a ser positivo, más 32 por 2,
Y finalmente esta fuerza 36, como va hacia la izquierda, me produce también un momento antihorario, así que va a ser positivo. Más 36 por esta distancia que es 2 tercios por 6 hasta el punto E. 6 por 2, 12, sobre 3, 4. No hay más fuerza que produzca momento, e igual a 0. Y despejamos cuánto vendría a ser la reacción AY. Y me está dando entonces un valor de 40.75 unidades de fuerza tonelada. No dio positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, en este caso hacia arriba. Ya tenemos la primera reacción, faltaría la otra. Para eso puedo aplicar ahorita sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería en este caso AY hacia arriba positivo, ya lo tenemos, menos 32. Y finalmente más EY. Igualamos a 0 porque no hay más fuerzas verticales. Y despejamos lo que viene a ser la reacción EY. En este caso sería, a ver, 32 menos 40.75. Me está dando negativo. Menos 8.75 toneladas. Si me da negativo quiere decir que la reacción EY no va hacia arriba como lo he considerado inicialmente. Esto debería ser en el otro sentido, ¿no? Hacia abajo. Y cuando yo ya arreglo esa reacción hacia abajo, ya no tendría que colocarle signo, pues, ¿no? Así que vamos a cambiar ese aspecto. Vamos a colocar que es hacia abajo. ¿Podemos darle ya los valores? Sí, claro que sí. Voy a colocar acá la reacción AY 40.75 y la reacción EY que vale 8.75. Ya tenemos las dos reacciones, faltaría las reacciones horizontales AX y EX. Para encontrar esas dos reacciones horizontales, estas condiciones ya no me sirven, o mejor dicho, ya no sería necesario. Para eso yo tendría que aplicar esta condición que viene a ser sumatoria de momentos en la rótula, que es del punto C, y yo debo saber con qué parte trabajar, porque la rótula me permite a mí separar la estructura en dos. De esta manera, puedo trabajar ya sea con la parte izquierda o con la parte derecha. Cualquiera de los dos en realidad sería conveniente. Digamos que yo voy a trabajar con la parte izquierda. Suponemos el sentido antihorario positivo igual a 0. Y bueno, estamos trabajando con la parte izquierda, digo. Así que esta fuerza resultante ya no serviría. Porque como estoy trabajando con la mitad, es como si estuviera cortándolo, mejor dicho. Y se genera solamente esta carga distribuida con su propia base, que es 2. Así que yo tendría que encontrar otra fuerza resultante. Ubicamos en su centro de gravedad 8 por 2, nada más es 16 toneladas. Y se ubicaría en la mitad, ¿no? Si es 2, acá sería a 1 metro. Ahora sí, como estamos aplicando un momento en la rótula, en la parte izquierda, comenzamos. Sería acá AY, bueno, va a ser negativo porque me genera un momento horario. Vamos a indicar menos 40.75 por 2. Esta reacción AX va hacia la derecha, me genera un momento antihorario hasta el punto C. Sería más AX por la altura, que viene a ser 6. Esta fuerza de 15 también va hacia la derecha, me genera un momento antihorario, va a ser positivo. Más 15 por 3. Y finalmente esta fuerza de 16 que va hacia abajo me genera un momento antihorario. Más 16 por 1. E igual a 0. Nada más. Si es que en esta rótula hubiese habido una carga puntual, no se tomaría en cuenta porque estamos aplicando momento con respecto a ese mismo punto. Vamos a ver cuánto sería la reacción AX. En este caso me está dando una reacción, bueno, en fracción 41 sobre 12, pero vamos a considerar solamente 3 decimales. Digamos que es 3.417 toneladas. Me dio positivo, ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería en este caso hacia la derecha. Así que ya tenemos la reacción horizontal, faltaría una más que es la reacción X. Para eso puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha vamos a suponer que es positivo igual a 0. Cuando yo aplico esta condición estoy tomando en cuenta nuevamente toda la estructura, ya no estoy trabajando con la mitad, ¿no? Porque estamos aplicando una condición en su totalidad. Sería AX hacia la derecha, que ya lo tengo calculado, más 15. La fuerza horizontal acá de 36 que va hacia la izquierda, menos 36.
Finalmente la incógnita menos EX. Igualamos a 0 y despejamos la reacción EX. Bueno, acá sería 3.417 más 15 menos 36. Me estaría dando una reacción horizontal de menos 17.583 toneladas. Me dio negativo, quiere decir que la reacción X no va hacia la izquierda, sino debería ser hacia la derecha. Así que vamos a corregir, ¿no?, el verdadero sentido. Vamos a colocar su valor 17.583 y acá la reacción a X, que es, vamos a colocar 3.417. Hasta ahí lo que hemos hecho nada más es calcular las reacciones en los apoyos. Vamos a comprobar con el programa FTool para cerciorar si estos resultados son los correctos. Justamente acá ya tengo graficado esa estructura. Vamos a ver las reacciones. Empezamos con el primer apoyo, 40.75 es correcto. Ahí está. La otra reacción es 8.75, también hacia abajo es correcto. Y las reacciones horizontales 3.417 y 17.583 hacia la derecha. Entonces sí, efectivamente son las reacciones correctas. Una vez que ya tenemos las reacciones, podemos ya aplicar el método de los cortes o el método de las áreas para graficar los diagramas, ya sea de fuerza axial, fuerza cortante, como también de momento sector. Bueno, lo que tenemos acá es el mismo ejercicio, ya le he colocado las reacciones que le corresponde. Y lo que vamos a aplicar ahorita es el método de los cortes o método de las secciones, ¿no?, que consiste en particionar cada tramo en un orden determinado y poder evaluar según su intervalo correspondiente. Así que para este problema, por lo que veo, más o menos se va a aplicar los diversos cortes. Aquí hay un corte, lo voy a denominar X1, ¿no? Esta es la distancia. Yo en este caso, si puedes observar, yo lo estoy mirando desde esta perspectiva, ¿no?, de este modo. Así lo estamos trabajando. Luego acá va a haber otro corte, ¿no? Lo voy a considerar un X2. También viendo de esa perspectiva, aquí habría un corte número 3. Esto lo veo ahora de este modo. Luego para los otros tramos es más conveniente ya trabajar de derecha a izquierda, porque acá estamos trabajando de izquierda a derecha. Así que aquí habría otro corte más. Bueno, acá continúa con el corte número 4. A ver, este de aquí sería el corte 4. Y yo lo voy a ver desde esta perspectiva, ¿no? Cambiamos. Y finalmente el corte número 5, que va a estar por aquí. En este caso también va a ser de derecha a izquierda, ¿no?, tal como lo estoy indicando. Y la perspectiva sería de esta manera. Entonces, teniendo en cuenta ya esas consideraciones, empezamos. Vamos a colocar acá corte 1. El intervalo va a ser de A hasta la carga de 15, que es de 0 a 3. ¿No? Este valor acá es bueno, estos intervalos, X es mayor o igual a 0, cuando también es menor o igual a 3. Lo que tengo que hacer nada más es volver a copiar ese tramo de ahí, más o menos de este modo. Y vamos a indicar, bueno, ya las reacciones, pues, ¿no? Acá es 40.75, aquí es 3.417. Colocamos esa distancia del corte, ¿no?, de esta manera. Este es X. Y cuando yo hago un corte de izquierda a derecha, recuerden esto muy en cuenta. Los esfuerzos que se producen en ese punto donde he cortado va a ser de la siguiente manera. La cortante va a ser hacia abajo. A ver, vamos a disminuir el grosor para que se entienda. La cortante es hacia abajo. La fuerza normal es la que sale de ese punto del corte, N. Y finalmente el momento tiene un sentido antihorario. Así es como funciona un corte de izquierda a derecha cuando lo veo desde esa perspectiva, ¿sí o no?
cortante abajo, antihorario momento y normal hacia afuera del corte. Comenzamos, vamos a ir generando las ecuaciones. Primero con el N viene a ser la fuerza normal o fuerza axial como se le conoce. Sería en este caso, voy a darle algunos atajos, algunos tips. Por ejemplo, si evalúo la fuerza N, como esta fuerza de 40.75 tiene ese mismo sentido, el mismo eje, es una fuerza normal también, pero como está en el mismo sentido, hacia arriba, esta fuerza normal sería negativo. Pero si esta fuerza normal hubiese ido hacia abajo, sería opuesto a la fuerza normal, ¿sí o no?, del corte. Ahí sí sería positivo, ¿no? Pero en este caso, como va en el mismo eje, o mejor dicho, va en el mismo sentido, entonces sería negativo. Vamos a indicar acá menos 40.75. Tenemos nuestra primera ecuación, muy sencillo. Generamos la otra ecuación del corte. También, esta fuerza 3.417 va hacia abajo. Y la fuerza cortante también va hacia abajo. Como tiene el mismo sentido, también va a ser negativo. Indicamos menos 3.417. Y finalmente, la ecuación del momento, el mismo criterio. Esta fuerza de 3.417 se tiene que multiplicar con X, ¿sí o no? Y me va a generar un momento en sentido antihorario. Y el corte, ¿cómo actúa? También en sentido antihorario. Como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Menos 3.417 multiplicado por X. Ahí lo tenemos, ¿no? Porque esta fuerza de 40.75 no produce ningún momento. Pasa por el mismo eje. El corte 1 no ha sido complicado. Se han dado cuenta, es solamente cuestión de criterio. Ahora vamos a aplicar el corte número 2. Vamos a separar de ese modo. Vamos a colocar entonces corte número 2. El intervalo ahora va a ser donde culminó el primer corte, que sería en 3 hasta el punto B. Tengo que sumar de 3 hasta el punto B, que es 6, ¿no? La suma, porque el corte estamos tomando desde el inicio. Por eso es de 3 a 6. Ahora sí. Nuevamente hacemos lo mismo. Volvemos a copiar más o menos así. Indicamos las reacciones, bueno, 40.75, 3.417, y acá ahora está actuando, por lo que vemos, una fuerza de 15, ¿no? 15 toneladas. A ver, vamos a hacerlo un poco mejor para que se vea. 15, ¿no? Vamos a disminuir quizás el grosor. Y bueno, acá es el mismo criterio, ¿no? La cortante sigue siendo hacia abajo, la normal hacia arriba y el momento en sentido antihorario. Vamos a colocar la distancia de X de esta manera. ¿Y qué sucede ahora? Recuerden que esa fuerza de 15 ya tiene una distancia, ¿sí o no? Es de 3 metros. Así que la distancia que yo necesito ahora de 15 hasta el corte, ¿cuánto es? Si todo esto es X y hasta acá nomás es 3, ¿cuánto sería esta distancia? Bueno, es X menos 3, ¿sí o no? Y de esa forma generamos entonces nuestras ecuaciones. Fuerza normal, también, esto ya lo podemos hacer más rápido, sigue siendo menos 40.75. Luego la cortante, acá estas dos fuerzas ambas van hacia abajo, así que sigue siendo negativo. 3.417 menos 15. Acá puedo tomarlo así o ya sumarlo de una vez, ¿no? En realidad el consejo quizás que les dé es que ya lo sumen de una vez. ¿Cuánto sería? A ver, menos 3.417 menos 15 me va a dar menos 18.417. Así que vamos a colocarlo de ese modo mejor. Pero ya entienden por qué sale ese valor de ahí que indico, ¿no? Menos 18.417. Y finalmente la ecuación del momento. En este caso, ambas fuerzas van hacia abajo y me van a producir momentos en sentido antihorario. Así que ambos va a ser negativo. Menos 3.417 por X. Y acá sería menos 15 por, ahora es X menos 3. Nada más. Tenemos nuestras ecuaciones. Seguramente se preguntarán, pero ahí queda, todavía falta reemplazar. Sí, eso ya lo vamos a reemplazar quizás al final,
por ahora quiero que vean cómo se evalúan los cortes, porque reemplazar ya no es difícil, pues no solamente es colocar cuando x vale 3, cuando x vale 0, cuando no depende de x, bueno, eso ya es más básico. Ahora vamos a colocar aquí el corte número 3, corte 3, y el intervalo ahora va a cambiar, pues no, porque ahora lo veo desde esta perspectiva. Sería de A hacia C, ¿no? De 0 a 2 metros. Ahí lo tenemos. Y vamos a, bueno, graficar, ¿no? De esa manera. A ver, esto de aquí vamos a volver a dibujarlo de este modo, más o menos así. Indicamos, bueno, acá ya puedo colocar de frente, pues, ¿no? Esto sería 40.75. Este de aquí es 3.417. Acá está la fuerza de 15. Y acá hay una carga distribuida, ¿no? Esa carga distribuida estamos cortando. Sigue siendo 8 toneladas sobre metro. Como estoy indicando que el corte es de izquierda a derecha, nuevamente, pues no, indicamos cómo sería el corte. Cortante hacia abajo, momento antihorario y fuerza normal que sale del corte. De esta manera. Acá tendría que calcular nuevamente su fuerza resultante, sería 8 por x. Se ubica en su centro de gravedad. 8x. En su centro de gravedad es en la mitad, ¿no? 7 es x, x medios. X medios. Y generamos sus ecuaciones. La normal, busco esa fuerza que tenga el mismo eje, n, sería 3.417 y 15. Ambos van en el mismo sentido, así que va a ser negativo. ¿Puedo sumarlo de una vez, sí o no? Creo que es lo mismo. 18. A ver. Sí, acá es 15 más 3.417. Sería menos 18.417, ¿no? Ya saben por qué es negativo, porque tiene el mismo sentido, ¿no? Del corte n. Vamos a calcular también la ecuación de la cortante. En este caso, a ver, 40.75 va hacia arriba y la cortante va hacia abajo, entonces ahí sí va a ser positivo. 40.75, esta fuerza de 8 va hacia abajo en el mismo sentido, así que es negativo. Menos 8x. Y finalmente la ecuación del momento, que sería, a ver, esta fuerza va hacia arriba, me dirige un momento horario, que es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo. 40.75 por x. Esta fuerza de 3.417 va hacia la derecha igual que el 15, van a ser antihorarios, va a ser negativos. Bien, de una vez, esta fuerza sería así, menos 3.417 por toda esta altura, recuerden, es 6, ¿no? Hasta acá es 3 y acá también. Sería por 6, ¿no? Hasta el punto de corte, menos 15 por 3. Estas dos fuerzas me van a producir momentos que ya tienen un valor numérico. Entonces puedo sumarlo de una vez, ¿sí o no? A ver, vamos a ver cuánto es. Menos 15 por 3 me estaría dando un momento que voy a colocar acá de menos 65.502. Ahí está. Y esta fuerza de 8x que va hacia abajo me dirige un momento antihorario también, va a ser negativo. Menos 8x por x medios. Que esto ya simplificando sería menos 4x al cuadrado. ¿No? Vamos a colocarlo de frente, ¿no? Menos 4x al cuadrado. Ahí está. Tenemos también nuestra ecuación de momento para el corte número 3. Y del mismo modo surge para el corte 4. Vamos a ver cómo analizaríamos ese corte porque ahora tenemos una carga triangular. Y a veces parece difícil o complicado evaluar ese tipo de carga, ¿no? O en esos tramos que se va a trabajar. Vamos a ver cómo lo podríamos trabajar en ese aspecto. Vamos a mover esto un poco más a la izquierda. E indicar aquí el corte número 4. Este corte 4 lo veo de esta perspectiva, sería de E hacia D, que es de 0 a 6, ¿no? Toda esa longitud. Y volvemos a copiar ese mismo tramo. Más o menos sería así. Ubicamos las reacciones. Acá es 17
punto 583, la fuerza de 8.75. Acá esta carga triangular más o menos estaría por aquí. Como estoy evaluando un corte ahora que es de derecha a izquierda, los esfuerzos que se producen en ese punto va a ser ahora la cortante hacia arriba. A ver, vamos a ordenarlo. La cortante hacia arriba, el momento en sentido horario y la fuerza normal se mantiene, sigue saliendo del corte. Pero como la carga triangular estamos cortando más o menos así, todavía yo tendría que calcular esta nueva altura porque no lo conozco. Yo estoy cortando más o menos hasta acá, digamos, ¿no? No sabría cuánto sería esa altura. ¿Cómo podríamos calcular esa altura? Bueno, lo que yo haría acá nada más es aplicar relación de triángulo. Digamos que acá es el corte, ¿no? Ahí esta altura que no conozco le voy a denominar h. Bueno, relación de triángulo, ¿no? Altura mayor del triángulo, que es 12, dividimos entre su base mayor, que es 6. Esto es igual a la altura pequeña ahora de este triángulo de aquí, que es h. Y su base, en este caso, es con respecto a x, está en función. Despejando el valor de h, 12 entre 6 me da 2 y x pasa a multiplicar. Sería 2x, ¿sí o no? Así que con esta altura yo ahora voy a trabajar. Para eso tengo que hallar también lo que es su fuerza resultante. Más o menos por acá sería 2x. Entonces, ¿cuánto sería esta fuerza resultante? El área de un triángulo, ¿sí o no? Base por altura entre 2. Sería la base, que es x, por la altura 2x entre 2. ¿Cuánto sería esto? Bueno, me va a dar nada más x al cuadrado. Así que vamos a indicar de esa manera que la fuerza resultante viene a ser x al cuadrado. Ubicamos su posición. Recuerda que esto de acá viene a ser el ángulo recto de 90 grados, 1/3 de x. Y esta otra distancia 2/3 de x, ¿no? Generamos las ecuaciones. En este caso, fuerza normal, la ecuación, el 8.75, miren, va hacia abajo y la normal va hacia arriba. Como tienen sentidos opuestos, sería positivo, 8.75. Del mismo modo con la fuerza cortante, acá 17.583 va hacia arriba, va en el mismo sentido del corte. Miren, la cortante va hacia arriba, así que como tiene el mismo sentido es negativo, menos 17.583, y la fuerza resultante va hacia abajo, es opuesto al corte, entonces va a ser positivo. Finalmente calculamos su ecuación del momento. 17.583 me va a generar un momento en sentido antihorario, que es opuesto al corte, que es horario, sería positivo. 17.583 por x, y esta fuerza, como va hacia abajo, me origina un momento en sentido horario, que es en el mismo sentido del corte, por lo tanto va a ser negativo, menos x al cuadrado por 1/3 de x, que esto de aquí sería menos x al cubo sobre 3, ¿no? Sí, menos x al cubo sobre 3, nada más, ¿no? Veo que no hay más fuerza que produzca momento. Ahí lo tenemos. Veo que falta un corte más, con eso estaríamos culminando. A ver, es el corte número 5. Vamos a colocarlo un poco más abajo. Corte 5. El intervalo, en este caso, va a ser desde D hasta C, que es de 0 a 2. Y prácticamente es similar, pues, ¿no? Volvemos a graficar esa parte. Más o menos así. Colocamos las reacciones 8.75, 17.583, la carga triangular tiene un valor, si no me equivoco, de 12 toneladas sobre metro, y la carga distribuida rectangular, pues, ¿no? En este caso, que vale 8 toneladas sobre metro. Un corte estamos aplicando, recuerda, que sería de derecha a izquierda, ¿no? A ver, de este modo, x
Y los esfuerzos que se producen es lo mismo, pues, ¿no? Cuando es de derecha a izquierda. La cortante va hacia arriba, el momento horario y la fuerza normal sale del corte. Tenemos que volver a encontrar su fuerza resultante. Acá sería 8 por X, base por altura. Su centro de gravedad se ubica a X medios. Y acá tengo que hallar, bueno, nuevamente creo, su fuerza resultante. Ya lo habíamos calculado. Era de 36 toneladas. 36 toneladas y su posición, pues, ¿no? Acá es, a ver, era en este caso 1/3 por 6 que es 2 y 2/3 por 6 que es 4. Vamos a colocar de frente ya. Este es 2 y este es 4. Encontramos sus funciones. N va a ser 17.583 positivo, ¿no? Ya entienden por qué. Y acá es negativo, va en el mismo sentido. Menos 36. Podemos de una vez ya operar esto de aquí para ver cuánto es. Me está dando negativo un valor de menos 18.417, ¿no? Eso es lo que entonces se estaría generando. Del mismo modo para la fuerza cortante, ambas fuerzas verticales, miren, van hacia abajo, que es opuesto al corte, entonces va a ser positivo. 8.75 más 8x. No hay más fuerzas verticales. Y finalmente la ecuación del momento, que sería, acá va hacia abajo, me genera un momento horario en el mismo sentido, va a ser negativo, menos 8.75 por x. Acá esta fuerza es de 36 de 17, a ver, esta fuerza es antihorario, va a ser, a ver, vamos a ver, si es antihorario, es opuesto al corte, pues, ¿no? Entonces va a ser, en este caso, positivo. Vamos a indicarlo por acá, 17.583 por la altura que es 6, y esta fuerza de 36 como base a la izquierda me produce un momento horario. Entonces, como es horario y tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Menos 36 por 2. Vamos a operar de una vez cuánto nos daría esto. 17.583 por 6 menos 36 por 2 me va a dar positivo. Más 33.498. Y finalmente esta fuerza de 8x que va hacia abajo me dirige un momento horario que va en el mismo sentido del corte, por lo tanto va a ser negativo. Menos 8x por x medios, ya sabemos cuánto es, ¿no? Menos 4x al cuadrado. Veo que ya no hay más fuerzas que produzcan momento, así que lo único que tenemos que hacer ya es reemplazar en los intervalos y graficar los diagramas. A ver, lo que he hecho acá nada más es volver a particionar todos los ejercicios, en este caso la estructura que tenemos aquí. Voy a colocar en la parte superior, que esto de aquí viene a ser el diagrama de fuerza normal o fuerza axial, como también se le conoce, diagrama de fuerza cortante, como el diagrama de momento flector, ¿no? En sus iniciales, como también se le conoce, ¿no? N, V y M. Para eso ya en este caso, las ecuaciones que hemos generado, es cuestión de reemplazar, ¿no? Corte 1, de 0 a 3. Te das cuenta que la normal y la cortante no depende de X, solamente son valores constantes. Comenzamos con la fuerza normal, que es menos 40.75. Menos 40.75. Pero para eso vamos a saber alguna convención de signos. Generalmente para la fuerza normal, ¿no? Viendo de la perspectiva que estamos evaluando, cuando era así, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Si lo veo de este modo, para este tramo, positivo, negativo. Igualmente con el otro tramo, positivo, negativo. Eso sucede para la fuerza normal como para la fuerza cortante. Sin embargo, para el momento flector nosotros vamos a cambiar. Sería al revés nada más. Negativo, positivo, negativo, positivo. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiera trabajar. Pero más o menos es de esa manera como yo les vengo a explicar. Bueno, ahora sí comenzamos. Para la fuerza normal, el corte 1 le corresponde entonces negativo. Menos 40.75, ¿no? En este caso, a ver, vamos a revisar nuevamente.
Sí, menos 40.75. Así que va a estar en la parte inferior, más o menos por acá. Por aquí, menos. A ver, vamos a hacerlo un poco más recto. Más o menos hasta acá. Sería menos 40.75. Recuerda que ese corte se está evaluando de 0 a 3. Entonces se va a mantener constante, miren, menos 40.75. Así que también le va a corresponder esa otra distancia, ¿no? Más o menos hasta acá, donde es 3. Pero ¿qué sucede cuando veo el corte 2? Miren, pasa lo mismo, se sigue manteniendo menos 40.75. Así que va de corrido, ¿no? Hasta arriba, hasta la longitud que es de 6. Porque el corte 2, recuerda que también sería de 3 a 6. Así que para el primer tramo no ha sido muy complicado en realidad. Menos 40.75 y acá pueden colocarle signo, pues, ¿no? Que es negativo. Pueden ir sombreando, ya coloreando, para que quede de una manera más exacta. Ya se evaluó el corte 1 y el corte 2. ¿Qué sucede ahora con el corte 3? La fuerza normal es de menos 18.417, de 0 a 2. Y el corte 4, acá cambia, ¿no? Bueno, el corte 4 ya le corresponde al tramo vertical. Pero mira lo que sucede con el corte 5, que es en la parte superior. También, miren, la normal es de menos 18.417. Quiere decir que también sería constante, algo similar. Estaría en la parte inferior porque es negativo. Y le damos ese valor que indica, ¿no? De menos 18.417. Ahí está, ¿no? Colocamos acá que es negativo y sombreamos del mismo modo. Finalmente el corte número 4, la fuerza normal vale 8.75 positivo. Así que como les dije, ¿no? Hacia arriba acá es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces vamos a colocar también de la misma forma, es constante, miren, 8.75 cuando x vale 0 y cuando x vale 6. Así que lo ubicamos por acá. 8.75. ¿No? Ya ustedes lo harán de una manera quizás más exacta, más a mayor escala, qué sé yo, ¿no? Ya eso lo va trabajando independientemente cada uno. Positivo. A ver, vamos a copiar nuevamente. 8.75. Ahí está. Ya evaluamos entonces el diagrama de fuerza normal o fuerza axial. Ahora vamos a ver el diagrama de fuerza cortante. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Para el corte 1, aquí está, la cortante vale menos 3.417, negativo. El corte 2 veo que cambia, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por paso. Corte 1, menos 3.417. Del mismo modo, abajo sería, más o menos por acá. Hasta aquí. Vamos a ver nuevamente. Menos 3.417. Ahí está. Más o menos se va a mantener constante por lo que veo hasta 3. Así que vamos a indicar de este modo, más o menos hasta acá. ¿Y qué sucede ahora cuando ya veo el corte 2? Cuando es el corte 2, ahora la cortante es menos 18.417. Entonces aquí sigue aumentando, pero en ese sentido, hacia abajo, porque sigue siendo negativo. Menos 18.417. Ahí está. Y se mantiene también constante hasta la distancia que es de 3 a 6, pues, ¿no? Hasta arriba, hasta el punto B. De esta manera podemos ya colocarle su signo correspondiente, ¿no? Todo este es negativo. Negativo, negativo. Sombreamos también. Vamos a ver el corte número 3, que sería el tramo horizontal de arriba. La cortante vale 40.75 menos 8x. Bueno, acá es cuestión ahora ya de reemplazar. Cuando x es 0, te das cuenta que se va a quedar nada más 40.75, ¿sí o no? Así que lo indicamos. 40.75, estaría por acá.
40.75. Y cuando x vale 2, a ver, 40.75 menos 8 por 2 me va a dar 24.75. Entonces aquí cuando el corte 3 reemplazamos cuando x es 2, nos está dando 24.75. Así que más o menos estaría por acá, ¿no? Vamos a indicar. ¿Qué función le corresponde? A ver, miren, cuando hay cargas distribuidas rectangulares, le va a corresponder una función lineal, más o menos así, ¿bien? Para que se den cuenta, de esta manera, una recta. Vamos a indicar el valor que nos está dando, 24.75. Luego vamos a ver el corte número 4 que tenemos aquí. La cortante menos 17.583 más x al cuadrado. Cuando x es 0, obviamente se mantiene en menos 17.583. Así que va a estar en la parte inferior, pues no, hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. Más o menos por acá. Indicamos menos 17.583, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Sí. Ahora cuando x vale 6, vamos a ver cuánto es. Menos 17.583 más 6 al cuadrado. Me está dando una cortante positiva. Estaría por acá. Más o menos. Cuando x es 6. Un valor de 18.417. ¿Cómo se grafica ahora? Ya no es una carga distribuida rectangular. Es una carga triangular. Y hay que ver bien la configuración. Miren. Cuando tiene esta configuración, una carga triangular empieza con una magnitud ya determinada. La cortante va a ser de esta manera, ¿no? La concavidad. Pero si la carga triangular hubiese sido al revés, de este modo, entonces la concavidad cambia. Sería de esta otra manera. Entonces ya sabemos cómo es que se va a tomar en cuenta. Uniríamos de esta manera, ¿no? Esta función. Ya ustedes lo harán obviamente de una forma más exacta, más escalada. Colocamos acá que es positivo y acá negativo. Vamos a sombrear igualmente acá. Acá faltó colocarle, bueno, el signo. Aquí sería positivo. Y ahora vamos a evaluar el último corte. El corte número 5, ¿no? Que le corresponde tramo horizontal. Sería la cortante 8.75 más 8x. Cuando x vale 0 se mantiene en 8.75, ¿no? Ahí está. Vamos a indicar 8.75 positivo. Estaría más o menos por aquí. 8.75. Y cuando x vale 2, vamos a sumar 8.75 más 8 por 2. Me va a dar una cortante de 24.75. Bueno, acá obviamente no está escalado, así que no tiene mucha lógica que 8 esté más arriba que el 24. Así que vamos a hacerlo de una manera un poco más escalada, al menos ese aspecto. A ver, vamos a esperar unos segundos. Ahora sí. Por acá estaría el 8, pues no es mucho menor. 8.75. Y acá unimos con 24.75. También le va a corresponder una función lineal, recuerden. Ahí está. Colocamos acá que es positivo. Y ya tenemos graficado el diagrama de fuerza cortante. Vamos a culminar con el diagrama de momento flector. Entonces el diagrama de momento flector también evaluamos, vamos al corte 1. Aquí está, solamente cuestión de reemplazar, ¿no? Acá ya lo podemos hacer más rápido. A ver, cuando x vale 0, obviamente el momento sería 0, ¿no? Vamos a colocarlo de este modo. Se mantiene en 0. Cuando x vale 3, vamos a multiplicar menos 3.417 por 3. Me va a dar menos 10.251. Recuerden que acá habíamos indicado que hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo, ¿sí o no? Viéndolo desde esta perspectiva. Nos está dando entonces un valor negativo. Estaría en la parte superior. Si acá es una función constante para la fuerza cortante, recuerden, miren, acá es una función lineal, aumenta un grado nada más. Es una recta, más o menos hasta aquí. Indicamos
menos 10.251. Y luego, para el corte 2, ese momento también, pues, ¿no? Evaluamos cuando x es 3, te das cuenta que es lo mismo, miren, menos 3.417 por 3. Así que se mantiene aquí en el mismo punto. Pero cuando x vale 6, acá, menos 3.417 por 6, menos 15 por 6 menos 3, me está dando un momento de menos 65. Sigue siendo constante acá se mantiene como una función lineal. Hasta acá más o menos. Y tiene ese valor, pues, ¿no? De menos 65.502. Ahí está. Luego para el corte 3, el momento que tenemos aquí, ¿cuánto es cuando x vale 0? Sería, bueno, acá estos que están con x se anulan, pues, ¿no? Y me queda menos 65.502, o sea, es lo mismo. Y es correcto porque en un mismo nudo tiene que tener el mismo momento, a menos que no haya cargas de momento en ese punto. Así que se mantiene negativo hacia arriba, estamos indicando, menos 65.502. Ese fue entonces el corte número 3, menos 65.502. Luego vamos a reemplazar cuando x sea 2, pues, ¿no? Acá esta ecuación, 40.75 por 2 menos 65.502 menos 4 por 2 al cuadrado. Y efectivamente nos tiene que dar 0, porque en la rótula el momento es 0, así que es correcto. Función lineal aquí para la cortante, aquí le va a corresponder entonces una función ahora de segundo grado, una función parabólica, más o menos así, 0. Acá, bueno, no nos olvidemos conectar esta parte, indicamos acá que es negativo, aquí también. Y luego acá para el corte número 4, le corresponde esta ecuación, sería, bueno, cuando es 0, se mantiene en 0, pues, ¿no? Es correcto, aquí. Cuando x vale, en este caso, 6, vamos a multiplicar 17.583 por 6 menos 6 al cubo entre 3. Me va a dar 33.498. ¿Cómo se grafica esa función? Si sé que aquí va a ser positivo, acá era negativo hacia arriba y positivo hacia abajo cuando lo veo desde esta perspectiva, ¿sí o no? Ahí vamos a indicar, nos está dando positivo, estaría por aquí abajo. 33.498. Pero ¿qué sucede? Si acá es una función de segundo grado para la cortante, ahora le va a corresponder una función cúbica. Así que más o menos sería así. Pero ¿qué sucede? Acá en la función cortante, para ese tramo de la carga distribuida triangular, la cortante, miren, pasa por 0. Cuando una cortante pasa por 0, quiere decir que ahí se va a producir el máximo momento. O sea, más o menos por acá se produciría un momento máximo, que todavía no lo conozco, pero va a pasar por ahí. En el momento de graficar, más o menos pasaría por ese punto, ¿no? Una función cúbica hasta aquí y luego termina en 33.498, porque así debe ser. ¿Cómo calculo este momento máximo? Bueno, lo que hace nada más es ir a la ecuación del corte, que sería el corte número 4. Aquí está, esta función de aquí. Simplemente la cortante lo podemos igualar a 0, porque esa es la condición. 0 igual a menos 17.583 más x al cuadrado, ¿no? Es una función, pueden ustedes calcularlo, no demora mucho en realidad, pueden utilizar cualquier método. Y veo que a mí me está dando el siguiente valor. Me está dando que el x vale 4.193 metros, más o menos. Yo sé que le van a dar valores distintos, le puede dar 2, 6, no sé, hasta negativo. Pero tienen que buscar la lógica, pues, ¿no? Si sé que la altura mide 6 y 4 es una distancia considerable, porque te va a dar un número positivo. Es imposible que te dé valores que tú tengas que escoger, no. Generalmente te puede dar un valor que está dentro del rango y otros valores que quizás sean superiores que ya no tiene sentido, ¿no? Imagínate que nos salga 8. No tiene sentido si toda la distancia es de 6 metros nada más. Hasta te puede dar negativo. Así que vas a tener que escoger lo más lógico.
Este X es cuestión de reemplazar aquí en esta ecuación del momento y vamos a ver cuánto nos da. Me está dando un momento de 49, voy a ubicarlo por acá, 49.153. Y tiene sentido porque es mayor, miren, que este momento. Ahí está. Colocamos acá positivo. Y finalmente el último corte, el corte número 5. Tenemos acá el momento, reemplazamos cuando X vale 0. Vamos a ver cuánto es. Nos va a quedar 33.498. Tiene sentido, pues, ¿no? Y es positivo, miren. Menos hacia arriba, positivo hacia abajo. Por acá estaría 33.498. Y finalmente, cuando X vale 2, ¿cuánto es? Nos tiene que salir 0, porque es en la rótula. Y es correcto, nos está dando aproximadamente 0. Función lineal, función de segundo grado, más o menos así. Ya bueno, ustedes lo harán obviamente más detallado, ¿no? Ahí está, función de segundo grado, positivo. Y de esa manera entonces hemos graficado lo que corresponde a los diagramas de fuerza normal, fuerza cortante, momento efector. Justamente acá en el programa también ya lo tengo desarrollado. Miren, fuerza normal es lo mismo, pueden comprobarlo. De repente acá cambia la posición porque el programa lo toma quizás desde otra perspectiva, pero son los mismos valores. Cortante, ahí está, 24.75, ¿no? Acá creo la cortante lo toma, me parece al revés, pero igual nosotros también lo estamos colocando de la misma forma, 18.417, ahí está. Y finalmente el momento flector, miren, acá el momento máximo, a ver, 33.5, ¿no? Nosotros cuántos decimales hemos considerado, bueno, está bien, 498, 49.153, ¿no? Acá está, 49.154. Correcto, bueno, acá el programa lo toma negativo, como les digo. Nosotros nos estamos considerando positivo porque lo estamos viendo desde esa perspectiva. Y de esa forma entonces se estaría graficando los diagramas de fuerza normal, cortante y momento para este tipo de problemas. Espero que en realidad les haya servido este video. Pueden recomendarnos más ejercicios en el cual tengan más dudas. Pueden revisar el blog donde hay más de 90 videos aproximadamente de diagramas en vigas, pórticos, estructuras compuestas con diversos métodos. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad.